No queremos a gente como tú aquí, terrícola. Las palabras del maestro Zorax cortaron el aire como una cuchilla de plasma, seguidas de un silencio sepulcral que invadió la prestigiosa Academia del Puño Estelar. Este no es lugar para quienes no pueden permitirse el uniforme de combate adecuado ni comprenden las sagradas tradiciones de Krav Nova. Todas las miradas se volvieron hacia Miles Cooper, el joven humano de 17 años que estaba a la entrada del dojo, vestido con una sencilla ropa deportiva gris en lugar del uniforme reglamentario de entrenamiento Exomes. Su figura alta y desgarbada temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una ira contenida que pocos notaron. Pagué la matrícula y las cuotas mensuales completas, maestro, dijo Miles, con una voz sorprendentemente firme para alguien que estaba siendo humillado públicamente. Todavía no he podido comprar el uniforme, pero estoy aquí para aprender como todos los demás. Tel, un rigeliano de piel carmesí y frente arrugada, se acercó a Miles con una sonrisa burlona. A sus 53 años terrestres, mantenía un físico intimidante y el estatus de sensei con una rigidez tiránica. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras se alzaba sobre el chico humano. ¿Aprender? ¿Crees que puedes entrar en la academia más prestigiosa del brazo de Orión sin respetar nuestras tradiciones? Examinó a Miles de pies a cabeza. Esto no es un programa de caridad para especies subdesarrolladas. Es un arte marcial con milenios de tradición cósmica. Risas nerviosas resonaron entre los estudiantes, en su mayoría alienígenas privilegiados de civilizaciones avanzadas. Otros apartaron sus ojos compuestos u órganos visuales secundarios, avergonzados por la escena, pero ninguno intervino. «Puedo comprar el uniforme para la próxima clase», ofreció Miles sin retroceder un centímetro. Trabajé 3 ciclos lunares como piloto de reparto solo para pagar la entrada. Teel cruzó los brazos. No se trata solo de la vestimenta, muchacho. Se trata de respeto, disciplina, tradición, conceptos que tu especie primitiva claramente no comprende. Se volvió hacia su clase, compuesta principalmente por estudiantes no humanos adinerados. Hoy demostraremos por qué la selección es fundamental en este deporte, una lección sobre quién pertenece al orden cósmico de Krav Nova y quién no. Con un movimiento rápido, Tel agarró el brazo de Miles. Ven al tatami. Demostremos a todos por qué no aceptamos a cualquier especie. El corazón de Miles se aceleró, pero su rostro permaneció impasible mientras prácticamente lo arrastraban al centro del dojo. Los estudiantes formaron un círculo a su alrededor, algunos grabando con sus implantes neuronales, ansiosos por el espectáculo de humillación que estaba a punto de desatarse. «Atáquenme», ordenó Tel, adoptando una postura defensiva. «Muéstrenos lo que saben». «Prefiero aprender primero, maestro», respondió Miles, consciente de la trampa. «No están aquí para aprender. Están aquí para servir de ejemplo». Tel avanzó, aplicando una llave de brazo que envió a Miles al suelo con un golpe sordo. «Por eso no aceptamos a cualquiera», anunció al círculo de estudiantes mientras sujetaba a Miles. «Sobre todo a especies primitivas que creen que ver unos cuantos tutoriales huecos los convierte en guerreros». Esta vez, la risa fue más fuerte. Tel aumentó la presión sobre la articulación de Miles, causándole un dolor visible. «Quizás deberías probar algo más adaptado a las limitadas capacidades de tu especie», continuó, soltándolo finalmente. «Juegos de pelota primitivos o esas danzas tribales que los humanos parecen disfrutar». Lo que nadie notó mientras Miles se levantaba lentamente fue el pequeño objeto metálico que se deslizó de debajo de su camisa, un medallón de servicio de marine galáctico, que volvió a ocultar rápidamente. «¿Puedo intentarlo una vez más, maestro?», preguntó Miles, con una voz extrañamente controlada para alguien que acababa de ser humillado. Tel frunció el ceño, claramente irritado por no haber quebrantado el espíritu humano. «Si insistes en malgastar tus créditos y nuestro tiempo», Lyra Vex, una respetada andromedana de piel morada con cinturón plateado, observaba la escena con creciente incomodidad. A diferencia de los demás, ella notó algo en los ojos de Miles.
Ni sumisión ni vergüenza, sino una paciencia calculada que parecía completamente fuera de lugar. Esa noche, mientras limpiaba las colchonetas de entrenamiento, una tarea especial que Tell le había asignado al recién llegado, Miles tocó el medallón oculto contra su pecho. Nadie en la academia podría haber imaginado que el chico tutorial hueco había crecido bajo la tutela de Marcus Cooper, su tío, un humano que había ganado el campeonato galáctico de Krav Nova antes de unirse a los Marines de Defensa de la Tierra. El mismo hombre que había entrenado en secreto a Miles desde los 5 años, enseñándole no solo técnicas, sino el arte de la paciencia estratégica. Mientras fregaba la colchoneta, Miles sonrió para sí mismo, una sonrisa que no pertenecía a alguien que acababa de ser humillado, sino a alguien que estaba exactamente donde planeaba estar. En las semanas siguientes, Tell transformó la vida de Miles en la Academia Puño Estelar en un infierno meticulosamente diseñado. Limpiando duchas sónicas, lavando uniformes empapados de sudor, organizando el equipo, todo antes incluso de pisar la colchoneta de entrenamiento. Disciplina, decía con una sonrisa torcida mientras veía a Miles fregar el suelo del vestuario. Cuando aprendas esto, quizás podamos hablar de técnica. Durante las clases, Miles rara vez participaba en entrenamientos prácticos. Cuando tenía la oportunidad, solo era para servirle de saco de boxeo a Tell durante dolorosas demostraciones. ¿Entiendes cómo se hace?, preguntaba Tell tras tirar violentamente a Miles al suelo. Así es como neutralizamos a oponentes más grandes y sin técnica. Sin embargo, tras su aparente sumisión, Miles absorbía cada movimiento, cada técnica, cada mínimo detalle. En las raras ocasiones en que podía participar en entrenamientos por parejas, demostraba una intuición inusual que llamaba la atención de los estudiantes más observadores. «Ya has entrenado antes, ¿verdad?», le preguntó Kraxim, un pleyadiano de piel azul y cinturón azul, tras notar cómo Miles ajustaba instintivamente su centro de gravedad. «Hay algo en tus movimientos que no es propio de un principiante». «Había visto muchos tutoriales de Halo», respondió Miles con una sonrisa reservada, la misma excusa de siempre. Fue Lyra Vex quien finalmente se acercó a él después de una clase particularmente brutal. «Nos vemos en el Stargazer Café en 10 minutos», susurró. «Necesitamos hablar lejos de los sentidos vigilantes de la academia». Lyra fue directa. «¿Cuál es tu juego, Miles? Nadie soporta lo que estás pasando sin una razón». «No sé a qué te refieres. Solo intento aprender». Lyra lo interrumpió. «He visto a Tell quebrar seres mucho más fuertes. Renunciaron en una semana. Llevas aquí casi un mes». Y ella dudó. «Estás ocultando deliberadamente lo que sabes». Miles suspiró, reconociendo en Lyra algo que su tío siempre mencionaba. «A veces necesitas confiar en alguien para ganar batallas imposibles». «Mi tío fue campeón galáctico antes de unirse a los Marines de Defensa de la Tierra», finalmente reveló. «Me entrenó desde la infancia. Tell entrenó con mi tío cuando eran jóvenes. Cuando mi tío ganó el campeonato galáctico, Tell difundió rumores de que usaba potenciadores neuronales ilegales. La investigación demostró que era falso, pero el daño ya estaba hecho. Así que se trata de venganza. Se trata de justicia», corrigió Miles. «Tell destruyó la reputación de mi tío por celos. Ahora dirige una academia donde humilla a seres que considera inferiores. No estoy aquí para derrotarlo. Estoy aquí para exponerlo». En la academia, Tell planeaba su próxima humillación. Se acercaba el campeonato abierto regional, y para su diversión, inscribió a Miles en la división de novatos. «Cooper», anunció durante el entrenamiento, «representarás a la academia en el campeonato regional del mes que viene en la división de novatos». Murmullos de sorpresa se extendieron por el dojo. Miles simplemente asintió. «Gracias por la oportunidad, maestro. No me agradezcas todavía». Tell rió. «Probablemente te noquearán en la primera ronda, pero será una buena lección para que comprendas tu lugar en la Orden Galáctica». Lo que no sabían era que 3 noches a la semana,
Miles entrenaba en una pequeña bahía de mantenimiento en el cuadrante sur de la estación. El espacio pertenecía a Keldor, excompañero de equipo del tío de Miles y actual instructor en una academia comunitaria. Lyra había buscado a Kel por sugerencia de Miles. Necesita perfeccionar sus habilidades sin levantar sospechas, explicó. Y necesita un entrenador que comprenda la situación. Kel, que ya tenía su propia historia con Tel, accedió de inmediato. Marcus era como un hermano para mí. Si su sobrino tiene la mitad de su talento, Tel está a punto de recibir una lección inolvidable. En las sesiones de entrenamiento secretas, Miles finalmente demostró su verdadero potencial. Su técnica, refinada durante años de entrenamiento con un campeón, impresionó incluso a Kel. Tu tío te enseñó bien, observó. Pero Tel estará preparado para alguien con habilidades básicas. Necesitamos que parezcas un novato con destellos ocasionales de talento natural. La clave está en convencerlo de que no eres una amenaza. A medida que se acercaba el torneo, Tel intensificó el entrenamiento de Miles, utilizándolo básicamente como compañero para demostraciones cada vez más dolorosas. Esa noche, después del cierre del dojo, Tel recibió un mensaje del comité organizador confirmando un cambio en una de las categorías. Debido a un error administrativo, un competidor se había registrado incorrectamente. Frunció el ceño al leer el nombre, Miles Cooper. Su desdén inicial se transformó en confusión al continuar leyendo. Según la lista actualizada, Miles no competiría en la categoría de novatos. Un archivo adjunto con su historial competitivo indicaba su experiencia previa, lo que lo clasificaba para una categoría avanzada. Imposible, murmuró Tel, abriendo el archivo adjunto. Allí estaba, un historial de competiciones regionales bajo el nombre de Miles Cooper, incluyendo 3 primeros puestos en torneos juveniles. Mientras tanto, en su pequeño apartamento de la estación, Miles observaba la foto enmarcada de su tío en la pared. Junto a ella, cuidadosamente colgada, estaba el uniforme de malla de su ex que Marcus había usado en su último campeonato, una prenda que Miles nunca se había puesto, guardándola para el momento oportuno. Ya casi es la hora, susurró a la fotografía, tocando el medallón que llevaba al cuello. La verdad a punto de salir a la luz era que la venganza más satisfactoria no está en derrotar a un oponente, sino en obligarlo a verse reflejado en el mundo que ha construido para sí mismo. El día del campeonato regional abierto amaneció con una energía casi eléctrica. La Academia Stella Fist llegó en grupo, todos con uniformes impecables, todos excepto Miles, quien llegó por separado con una bolsa de lona desgastada. Teel lo interceptó de inmediato. ¿Qué es esa tontería de la inscripción en la categoría avanzada? Falsificaste documentos. Yo no falsifiqué nada, maestro, respondió Miles. Con calma. Simplemente presenté mi verdadera historia. ¿Historia? ¿No tienes historia? Tel prácticamente escupió. No vales nada en el tatami. Lyra se acercó. Tel, tu categoría de peso está en proceso de confirmación. En el vestuario, Miles se quitó el uniforme cuidadosamente doblado que había pertenecido a su tío. Los colores estaban ligeramente descoloridos por el tiempo, pero aún lucía el discreto emblema de su antiguo equipo, el mismo donde Tel y Marcus habían entrenado juntos. El medallón marino estaba colocado sobre su pecho, visible esta vez, y el anuncio resonó por los altavoces. Debido a una situación excepcional, el primer combate será entre Zorax Tel de Stellar Fist Academy y Miles Cooper, también de Stellar Fist Academy. Teel salió furioso de la sala de los organizadores. Había intentado protestar por el cambio, pero el comité se había mostrado inflexible. ¿Qué hiciste?, preguntó, encontrando a Miles cerca del tatami. ¿Qué clase de truco sucio es este? Ningún truco, maestro. Simplemente justicia poética. La multitud se reunió alrededor del tapiz central, intrigada por la visible tensión entre los dos competidores de la misma academia. El árbitro llamó a ambos al centro. Teel hizo una reverencia rígida, con la mirada fija en Miles,
quien devolvió el gesto con una precisa reverencia casi militar. El árbitro dio inicio al combate. Teel avanzó de inmediato, intentando establecer su dominio. Para sorpresa de todos, Miles no retrocedió. Con un movimiento tan fluido que parecía ensayado, evadió el agarre, creó un desequilibrio perfecto y ejecutó un impresionante derribo que envió a Teel al suelo con un ruido sordo. Antes de que Teel pudiera recuperarse, Miles ya estaba en posición, aislando el brazo de Rielon con una llave de articulación, ejecutada con precisión quirúrgica. El rostro de Teel se contorsionó al darse cuenta de que estaba completamente dominado. 13 segundos. Ese fue el tiempo total desde el comienzo del combate hasta que golpeó desesperadamente el tapiz, señalando su rendición. 13 segundos para desmantelar años de arrogancia. El silencio lo que siguió fue ensordecedor. El árbitro, atónito, se tomó un segundo más para levantar el brazo de Miles y declararlo ganador. Técnica perfecta, murmuró alguien entre el público. Igual que Marcus Cooper en el Campeonato Galáctico de 2021. Teel se levantó temblando. Fue suerte, murmuró lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca lo oyeran. No fue suerte, Teel, respondió Keyor, acercándose al tatami. Fue pura técnica, la misma técnica que Marcus le enseñó a su sobrino durante años. ¿Sobrino?, preguntó Teel. Marcus Cooper no tenía. Sí, interrumpió Kell. Y tú lo sabías, igual que sabías que los rumores que difundiste sobre potenciadores neuronales destruyeron injustamente su reputación. Lyra dio un paso al frente sosteniendo una tableta hueca. Creo que esto te refrescará la memoria, maestro. Giró la pantalla para que todos pudieran ver un video que mostraba a un joven acusando a Marcus Coupe de consumir sustancias prohibidas. El presidente de la Federación Galáctica, que asistía a la competición, se cruzó de brazos. Esta es una grave violación del código ético. Solicito tu presencia inmediata en una audiencia disciplinaria. La multitud, ahora lo grababan todo con sus implantes neuronales, incluyendo a varios exalumnos que habían renunciado tras recibir un trato similar al de Miles. Vídeos tuyos humillando a nuevos estudiantes han circulado por la red galáctica durante semanas, continuó Lyra. Miles nos acaba de dar la oportunidad de compilar todo en un caso consistente. Esto va más allá de una audiencia disciplinaria, dijo el presidente. Estamos hablando de la suspensión inmediata de tu licencia de instructor. Teel vio cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Años cultivando una imagen de autoridad reducida a polvo en minutos. Su mundo se derrumbó mientras las cámaras capturaban cada segundo de su humillación. Miles, en cambio, mantuvo la misma compostura que había demostrado desde el primer día. No hubo alegría maliciosa en su victoria, solo la silenciosa satisfacción de una misión cumplida. El verdadero espíritu de Krabnova nunca consistió en dominar a los demás, dijo. Se trata de superar nuestros propios demonios, nuestras propias limitaciones. Mientras Teel se marchaba derrotado, Miles permaneció en el centro del tatami, con el medallón de su tío brillando bajo las luces. Ya no era el joven que había sido discriminado, contra y humillado, pero la encarnación de una poderosa lección. La verdadera fuerza nunca proviene de la intimidación, sino de la personalidad que se revela cuando nadie más cree en ti. En las semanas posteriores al torneo, la comunidad de las artes marciales se transformó por lo que se conoció como los 13 segundos. Los videos del encuentro y la confrontación que siguió se hicieron virales, acumulando miles de millones de visualizaciones y provocando intensos debates sobre la ética en la instrucción de las artes marciales. Zorax Teel se enfrentó al colapso total de su carrera. La federación no solo le suspendió la licencia, sino que también abrió una investigación sobre años de prácticas abusivas en la Academia Stellar Fist. Exalumnos, animados por el ejemplo de Miles, presentaron sus propios relatos de intimidación y discriminación. El imperio que Teel había construido sobre la arrogancia y el prejuicio se derrumbó en cuestión de semanas. La Academia de Élite intentó distanciarse del escándalo,
destituyéndolo de todos los cargos oficiales y ofreciendo disculpas públicas a los estudiantes afectados. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho. Varias sucursales cerraron y la academia original cambió de nombre para evitar ser asociada con el caso. En cuanto a Miles, rechazó ofertas de instructores de renombre que repentinamente vieron potencial en el joven luchador humano. No me interesa la fama, explicó cuando un prestigioso equipo de competición se le acercó. Mi objetivo nunca fueron los trofeos. En cambio, Miles aceptó la oferta de que el de ayudar a expandir su programa comunitario en el cuadrante sur. Con su nueva visibilidad, consiguieron financiación para transformar el área de mantenimiento en una academia completa, ofreciendo clases gratuitas a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Honrar el legado de mi tío significa abrir puertas a quienes normalmente quedarían excluidos, explicó Miles en una entrevista con la revista Martial Spirit. Marcus creía que Krav Nova no se trata de derrotar a oponentes, sino de superar limitaciones, especialmente las impuestas por otros. La colaboración con LRA también prosperó. Tras dejar Stellar Fist Academy, completó su licenciatura en Cenofisiología y desarrolló un programa dedicado a atletas lesionados que se integró perfectamente con el trabajo de Miles. Juntos, construyeron un enfoque holístico que combinaba el entrenamiento físico con el bienestar mental. Lo que vi ese primer día cuando Tell lo humilló fue algo excepcional, confesó Lira durante la inauguración de la nueva academia. No se trataba solo de técnica ni compostura. Era la comprensión de que la paciencia estratégica siempre supera a la fuerza bruta. 6 meses después del incidente, Miles recibió oficialmente su cinturón negro en una ceremonia oficiada por Kell y otros maestros respetados que habían entrenado con su tío. Se lo ató al mismo uniforme descolorido que había pertenecido a Marcus. Algunos creen que los cinturones determinan el valor, dijo Miles después de la ceremonia. Pero mi tío me enseñó que el verdadero valor reside en cómo respondes cuando nadie cree en ti. El reconocimiento más sorprendente llegó inesperadamente en una tarde lluviosa. Teel apareció en la entrada de la nueva academia, más delgado y con profundas ojeras. Parecía una sombra del arrogante que había sido. Miles lo recibió a solas en su oficina. Podría haberte demandado, dijo Bell tras un largo silencio. Por falsificación de documentos, conspiración, difamación. Podrías haberlo hecho, asintió Miles en voz baja. Pero no habría sido convincente considerando todas las pruebas que hemos reunido sobre tu comportamiento a lo largo de los años. Tell asintió. Derrotado. Lo perdí todo. La academia, mi reputación, incluso mi familia se está distanciando. Perdiste todo por tus propias acciones, respondió Miles sin crueldad. No por lo que hicimos. Tras otro tenso silencio, Tell finalmente dijo lo que había venido a decir. Tu tío era mejor que yo. Siempre lo fue. Lamento lo que les hice a él y a ti. Miles estudió al ser que tenía delante. No era un monstruo, solo alguien cuyo ego e inseguridad habían envenenado su carácter con los años. Acepto tus disculpas. ¿Qué harás ahora? No lo sé. Nadie me contratará. Nadie quiere que lo asocien conmigo. Miles pensó un momento. Tenemos un programa para veteranos con TEPT que empieza el mes que viene. Necesitamos voluntarios que ayuden con la logística, no con la enseñanza, solo con la organización del equipo y el espacio. Teel lo miró con incredulidad. ¿Por qué me ofrecerías esto? Porque mi tío creía que todos merecen una segunda oportunidad, pero hay que ganársela, no regalarla. Unos meses después, la nueva academia, ahora llamada Coupe Community Dojo, celebró su primer aniversario con una jornada de puertas abiertas para la comunidad. Entre los participantes se encontraban niños del barrio que nunca podrían permitirse clases en Stella Fist, veteranos en recuperación e incluso algunos antiguos alumnos de Tell que habían encontrado allí un nuevo hogar. Al fondo del salón, casi desapercibido, Tell ayudaba discretamente a organizar el equipo y a guiar a los visitantes. El camino a la redención sería largo, pero él había dado el primer paso. Esa noche,
Después de que todos se marcharan, Miles se quedó solo en el tatami, sosteniendo el medallón de su tío. Pensó en cómo una humillación pública se había convertido en el catalizador de algo mucho mayor que una simple venganza. Su victoria no residía en los 13 segundos que tardó en derrotar a Tel, sino en los innumerables momentos desde entonces en que cada nuevo alumno descubría su lugar allí, sin importar su origen o apariencia. El verdadero poder no reside en el tiempo que se tarda en derrotar a alguien. Miles solía decirles a sus alumnos: la clave está en cuánto tiempo estén dispuestos a esperar, entrenar y prepararse para el momento oportuno. La historia de Miles Cooper no se limitaba a un joven humano que sorprendió a un instructor prejuicioso. Trataba de cómo los momentos de injusticia pueden transformarse en oportunidades para un cambio sistémico. Mientras algunos luchaban por trofeos y reconocimiento, Miles luchaba por algo mucho más valioso. Un futuro donde nadie sería juzgado por su especie ni por la apariencia de su uniforme, sino por la integridad de su carácter y la pureza de su técnica.